Al comenzar estas charlas sobre el ministerio de liberación en la Iglesia, me voy a presentar. Soy sacerdote de la diócesis de Madrid, me ordené en 1980 y desde 1993 hasta 2015, con intervalos, he ejercido el ministerio exorcístico en la Iglesia. Primero en la diócesis de Córdoba y luego en Madrid. Estas charlas que vamos a tener recogen una experiencia bastante amplia, porque han sido muchos miles de intervenciones las que el Señor ha hecho que tuviera en este tiempo, y una experiencia que he procurado integrar dentro de mi formación filosófica. Yo soy filósofo, antes de ser sacerdote me dedicaba a la antropología y fruto de esos estudios publiqué un libro sobre la antropología cristiana de la sexualidad, Amar con el cuerpo, se llamaba, en el año 1998, y luego, cuando ya me ordené, me dediqué a la antropología teológica, a la teología. Hice el doctorado en teología fundamental y luego he seguido trabajando y soy profesor de antropología teológica en el Centro de Teología de la diócesis de Getafe. Digo que he procurado integrar estas experiencias, que han sido muchas, dentro de esa formación teológica y filosófica que he procurado poner al servicio, y de ahí han salido este manual, que a mi entender es el primer manual de exorcística que se publica en la historia de la Iglesia, que se llama Las 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista. Es un manual dirigido a laicos y a sacerdotes en un lenguaje asequible, para aclarar muchas cuestiones sobre las que hay un desconocimiento enorme, porque esta materia, así como Jesucristo y los apóstoles y los primeros cristianos estaba muy presente, la sanación y la liberación, por circunstancias que ahora explicaré muy brevemente, se abandonó en cierto modo bastante dentro de la Iglesia, en muchos ámbitos de la Iglesia, hasta el punto de que ahora mismo, ante la demanda enorme que hay de personas afectadas como consecuencia de las prácticas de nueva era, del abandono de la vida cristiana y de la irrupción de las costumbres animistas y de brujerías de pueblos procedentes de culturas africanas animistas y culturas animistas también sudamericanas, donde estas prácticas son muy frecuentes y dejan a la gente afectada. Ahora mismo hay una demanda, un dato lo puede aclarar. En Francia, que es un país muy racionalista, en los últimos años han nombrado 90 exorcistas, lo cual da un índice de la demanda tan tremenda que hay. Hay países donde este ministerio está bien atendido, como es en Italia, pero hay otros países donde hay muy poquitos exorcistas y poco conocimiento de estos fenómenos. El objeto de estas charlas es transmitir lo básico sobre este ministerio que ejerció nuestro Señor Jesucristo. Jesús, ¿qué hacía? Se puede decir que fundamentalmente 2 cosas. Anunciar un reino invisible, el reino de Dios, que está, como él decía, está en vuestros corazones. Anunciar ese reino, la reconciliación, el perdón de los pecados. Pero claro, ¿cómo demuestras que no eres un charlatán? Que Cristo no era un hombre inspirado más, que se le ocurrieron unas ideas religiosas más o menos geniales. Pues la única manera de mostrarlo es realizando lo que ningún ser humano puede hacer, que es derrotar a los espíritus inmundos, a los demonios,
Y segundo, no digo demonio, porque demonios son muchísimos, y son la tercera parte, dice el Apocalipsis, de los ángeles creados. Esa tercera parte cayó, dice el Apocalipsis. Derrotar a los demonios y sanar de manera milagrosa. No una sanación que pueda hacer un médico poco a poco, sino de modo milagroso. La persona que es paralítica echa a andar, una persona que está muerta resucita. En esta materia, además de la liberación de los espíritus inmundos, hay que tener en cuenta que esto es algo novedoso en la historia de la humanidad. Nunca ha habido ni siquiera los profetas expulsaron demonios. Los profetas hicieron milagros. Elías y Eliseo incluso resucitaron muertos, pero nunca expulsaron los demonios. El primer exorcista de la historia de la humanidad es Jesucristo. Y él dio este poder a sus apóstoles. Es un poder que da a su iglesia. Y cuando en la ascensión se despide, dice, lo recoge Marcos en el capítulo 16, los que crean, no solo los sacerdotes, sino los que crean, expulsarán demonios y sanarán enfermos imponiéndoles las manos. Los que crean. A los ministros, es decir, a los obispos, presbíteros y diáconos, por la ordenación reciben este poder. Lo que sucede es que, como ha habido un abandono de este ministerio, tanto de sanación como de liberación, pues eso es un poder muy desconocido. En los seminarios muy raramente se enseña a los candidatos al ministerio ordenado, muy raramente se les enseña que tenemos ese poder. Yo cuento cómo descubrí que el Señor actuaba a través de mis manos, pues en un exorcismo, que era una situación muy tremenda, un chico que levitaba, que entonces estaban los padres en la cabecera y unos auxiliares del ministerio acompañando para sujetarle que no le hiciera daño el demonio. Y en un momento dado me di cuenta, tenía enfrente a la madre de este muchacho y vi que tenía muy mala cara. Le dije, ¿te pasa algo? Me dijo, no me encuentro bien, padre. Entonces la hice salir, le impuse las manos. ¿Te duele el brazo izquierdo? No, no, padre, pues entonces no será un infarto, pero es muy raro. Bueno, total, que la dejé recuperándose, descansando y seguí con el exorcismo. Pero yo no estaba tranquilo y entonces volví a salir. Les dejé rezando unas Ave Marías y volví a imponerle las manos. Y ya decidí suspender la oración exorcística. El marido y yo tomamos a la mujer y al hijo al coche y a urgencias. Y al cabo de unas horas me confirmaron que ya la habían estabilizado. 15 días después me mandaron un WhatsApp dando las gracias y en Navidades me dijeron que ya tenían, que muchas felicidades y que querían verme. Y cuando me vieron me explicaron que el Señor y la Virgen se les habían manifestado. A los 15 días de ese momento, para explicarle, le dijo la Virgen 3 cosas. Una, que habían venido para que supieran que había sido la Virgen quien, a través de las manos del sacerdote, había parado la enfermedad. Segundo, que se desentendieran del problema, porque si no iba a morir y no convenía que muriera en ese momento. Y tercero, que tenían que decirle al sacerdote lo que había sucedido, porque yo era totalmente ajeno. Es decir, ha habido un desconocimiento y por eso hoy es una pena, porque hay mucha gente muy necesitada de estos ministerios de sanación y de liberación que van muy unidos, porque como explicaremos, parte de la liberación tiene que ver con la sanación. En el año 380 la Iglesia se convierte en una iglesia estatal. A partir de ese momento este ministerio empieza a ejercerse mucho menos, porque ya la Iglesia no necesita demostrar que es la religión verdadera, sino que ya es una religión estatal y no hace falta, por así decirlo, para tener clientes, no hace falta hacer milagros.
ni expulsar demonios. Se mantuvo de todas maneras porque el Espíritu Santo asiste a la Iglesia. Ha habido momentos de mayor abandono, momentos de abusos, como fue en los tiempos de la Inquisición, que han creado pues como una vergüenza a este ministerio, que suele esconderse, que suele, cuando, si se ejerce bien, pues es una maravilla que lleva a Dios. Lo cierto es que en la actualidad, pues como he dicho, pues ha habido un gran abandono y esto ha sido pues tremendo, porque como la avalancha de personas necesitadas ha sido muy grande, cuando no se les ha dado una respuesta, pues acaban yendo a curanderos, a brujos, que sí, que a lo mejor en el momento les quitan el problema, pero le meten 7 problemas más y la situación se agrava muy notablemente. Cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, no solamente se apartaron de Dios, sino que eso tuvo consecuencias psíquicas y somáticas. Se vuelven mortales, ya no hay una integridad interior. Adán y Eva ya no se fían el uno del otro, la Biblia dice que tienen que vestirse y dejan de dominar el mundo. Es decir, el pecado tiene unas consecuencias psicosomáticas. Estas afecciones extraordinarias, de la acción extraordinaria del demonio, son unas afecciones que afectan al cuerpo, no al espíritu. Gente que piensa que una persona que tenga una posesión, una influencia, algo habrá hecho, o no, como decía aquel, a lo mejor no ha hecho nada, a lo mejor es consecuencia de algo de lo que él no tiene ninguna culpa. Y por eso hay que discernir. Los ataques, el ataque normal de los demonios es al espíritu, para que nos alejemos de Dios. Esos ataques van al espíritu, pero luego el demonio también, los demonios atacan al cuerpo. Y este es el tema del ministerio de la liberación. Son 7 tipos de ataques, eso lo vamos a ver en el siguiente espacio, y cómo combatirlos, cómo Jesucristo, los apóstoles y la Iglesia ha recibido la Iglesia el poder de nuestro Señor Jesús para combatir y sanar y liberar a las personas atribuladas por los espíritus inmundos.